Hola amigos, ¿cómo estáis? Hace unas semanas publiqué un vídeo sobre la instalación de unas barras hidráulicas para el capó del Seat Ateca y generaron muchos comentarios y algunas dudas. En el vídeo de hoy vamos a intentar resolverlas. Dentro vídeo. La primera de las dudas era sobre el hecho de que tuvimos que quitar la varilla del capó, ya que por unos pocos milímetros la barra no podía fijarse en el anclaje. Esto, que para mí no es un problema, ha habido algún seguidor que me ha comentado que si eres una persona muy alta, perder unos milímetros podía ser un inconveniente. Esto me hizo pensar que a lo mejor la longitud de las barras no era la misma, y que la primera que instalé no iba en la posición correcta. Pues vamos a desmontar las barras para comprobar si realmente son diferentes. Para desmontarlas tenemos que tirar de esta pieza metálica de aquí con ayuda de un destornillador pequeño. Y estirar. Pues como podéis ver, la longitud de las barras es la misma, por lo que parece inevitable que perdamos esos milímetros. Pero el problema podría ser otro, y aquí enlazamos con la segunda duda, que trata sobre la orientación de los anclajes del capó. Estos anclajes yo los instalé mirando hacia afuera, y alguno de vosotros me ha comentado que las ha montado mirando hacia adentro. La verdad es que he mirado las fotografías que el fabricante tiene subidas en internet y están realmente mirando hacia adentro. Para reorientar la pieza, tan solo tenemos que aflojar la tuerca y girarla. Pero como podéis ver, al cambiar la orientación, lo que hacemos es todavía bajar unos milímetros más el capó, con lo que el problema que nos comentaba el seguidor parece que empeora. Como no veo una ventaja clara por el hecho de montarla de una manera u otra, las voy a dejar como las tenía. La tercera duda es sobre la orientación de las barras. En el vídeo anterior, esta vez sí, las monté tal y como indicaba el fabricante, es decir, con el contenedor hidráulico hacia arriba. Pero uno de vosotros me ha preguntado si podían montarse al revés. Mi primera respuesta ha sido que no, porque las piezas de los extremos de las barras tienen una inclinación que impide que encajen en los anclajes. Pero mientras grababa este vídeo me he dado cuenta de que estas piezas van enroscadas en la barra y se pueden intercambiar. Vamos a ver cómo quedan. Pues efectivamente, intercambiando estas piezas podemos invertir la posición de las barras. Y aquí tenéis las dos barras, cada una montada de una manera diferente. Y los últimos comentarios se refieren a la posibilidad de montar las barras en una posición totalmente diferente, ya que tal y como están montadas actualmente,
provocan una pequeña deformación en esta goma. Que curiosamente solo me ha deformado la goma en uno de los lados. No veo nada claro cuál podría ser una posición alternativa, pues las más evidentes continúan tocando la goma o el corcho. Quizás, moviendo la posición de ambos extremos de la barra así, podríamos evitar este contacto, pero como veis, falta como 1 centímetro y haría bajar la posición del capó. No sé qué opináis. Yo prefiero dejarlas tal y como las monté. Si se os ocurre otra manera de montarlas, me las podéis explicar en los comentarios. Espero haber aclarado vuestras dudas. Hasta el próximo vídeo.